El 22 de agosto de 1978, un comando de 25 guerrilleros ejecutó un operativo militar sin precedentes en la historia. El grupo tomó por asalto el Palacio Nacional de Nicaragua, donde sesionaba el Congreso de la República. El operativo había sido planificado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la guerrilla insurreccional que meses después derrocaría a la dictadura de Anastasio Somoza. De los 25 miembros del comando sobreviven 12. Esta es su historia. Vamos aquí en viaje, reunidos los que hemos quedado vivos de los 25 que participamos en el operativo Muerte al Somocismo por el comando Rigoberto López Pérez. 25 compañeros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, nuestra vanguardia histórica, de los cuales hemos quedado 12 vivos. Íbamos a León, al barrio Sutiaba, en la casa de los Verdi, donde ideamos la toma del palacio. Una casa de seguridad de una familia muy sandinista, llena de muchos méritos, de gran confianza. Estábamos allí Óscar Turcio, Ricardo Morales Avilés y Pedro Arauz. ...1970... Anastasio Somoza Debayle es el sucesor de una dictadura dinástica en Nicaragua. El FSLN, fundado en 1961, agrupa a jóvenes bajo los ideales de Augusto Sandino y realiza acciones para hacer una revolución en el país. El objetivo es derrocar a Somoza, pero las condiciones no son favorables. Los guerrilleros se esconden en casas de colaboradores en condiciones muy precarias. Eran momentos difíciles. Para entonces yo creo que éramos 50 sandinistas los que estábamos organizados. En un momento difícil donde no habían recursos. Teníamos que conseguir dinero porque la causa era justa. Muy justa. Era un pueblo oprimido, era un pueblo explotado, era un pueblo que estaba bajo el sistema de la explotación del hombre por el hombre. La casa de Magnus Berbis y Juana de los Santos Roque fue uno de los refugios más importantes para los cuadros clandestinos del FSLN. Juana y Magnus proveían de alimentos y protección a los guerrilleros. Otros miembros de esta familia también colaboraban en las acciones de los sandinistas. Esta casa guarda un secreto poco conocido. En su interior se encuentra una habitación subterránea, cuya entrada estaba oculta dentro de un viejo armario. Por muchos años, este lugar protegió a los sandinistas cuando la Guardia Somocista llegaba a allanar las viviendas en busca de guerrilleros. El somocismo jamás descubrió este sitio. La familia de los Verdi nos daban de comer y nos escondían en sus casas. Nos protegían de todas formas. Con escasos recursos, la compañera, la esposa de Verdi, hacía abajo, iba a vender al mercado y con esa utilidad pues nos daban de comer. Pero lo que es la desgracia, una vez se enfermaron los dos y nos quedamos sin qué comer. Una noche me tocó acostarme con el estómago vacío
Y pensando esa noche, pensé que es iluso, que es soñador, que es romántico pensar derrotar a un gobierno, tomar el poder y hacer la revolución cuando nos estamos muriendo de hambre. Pero algo tenemos que hacer. Se me dio secuestrar a un diputado. Y pensando en un diputado, pensé esa noche darle seguimiento cuando saliera del Congreso. Cuando saliera del Congreso dije, ¿y por qué no entro al Congreso? ¿Y por qué no todos? ¿Y cuántos necesitaba? 10, 15, 20, 25, 50 compañeros. Desde que empecé a idear la cuestión, solo sentía que el corazón me palpitaba fuerte. Porque yo voy ideando el proyecto, el golpe, y voy viéndolo. Y lo voy realizando. Entonces, no tenía sueño. Y el corazón, bam, 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 bam. Deseando que amaneciera para despertar a los compas. Entonces, en cuanto serían las 4 de la mañana, serían las 4:30, aclarando un poquito, me vine yo a tocarle los pies a Oscar Turcio y a Ricardo Morales Avilés. Y le toco los pies, compa. ¿Qué? Crac, montando la pistola. ¿Qué te pasa? Me dice. Tengo un plan tremendo, le digo. Tengo un plan. Esa madrugada se llegó a la conclusión de que era posible realizar el operativo, pero que el FSLN no tenía la capacidad para manejar los efectos políticos que se generarían. Pasaron 8 años desde aquel momento en la casa de los Berbis. En ese tiempo, los sandinistas entraron en un proceso conocido como periodo de acumulación de fuerzas. En 1974, un comando liderado por los guerrilleros sandinistas Eduardo Contreras y Germán Pomares tomó por asalto la casa de Chema Castillo, un connotado somocista que en ese momento se encontraba dando una fiesta en honor al embajador estadounidense Turner B. Shelton. En 1978, el FSLN operaba bajo 3 tendencias: los proletarios, la GPP o Guerra Popular Prolongada, y los terceristas, de la cual formaba parte Eden Pastora. ¡Venceremos! Fue una vez que, estando en el sur, me llamó la dirección. El comandante Daniel Ortega, el general Humberto Ortega, el comandante Tirado López, estaba Carlos Coronel, Caut, estaba Herti Leviti, y yo con mi modo así, fregador, bromista, alegre, contento, les dije, ¿y de ahí? ¿Qué pasa? ¿Están afligidos? Se metieron a cosas de hombre, repújenla, le digo. Entonces fue el comandante Daniel el que me dijo, no, Eden, me dice, sentate, me dice. Entonces me explicaron que solo teníamos $25,000 para tumbar, para derrotar a Somoza. Entonces fue cuando me saltó la idea otra vez. Y yo le dije, alegre, contento, feliz, yo les digo, llegó el momento de hacer la operación Chanchera, hagamos la operación Chanchera. Entonces se acordó someterse a votación. Carlos Coronel, que era el primero en la fila, dijo que sí. Humberto Ortega, que lo seguía, dijo que no. Tirado López dijo que no. El comandante o el presidente Daniel Ortega dijo que sí. Herti dijo que no y yo digo que sí. Entonces estamos 3-3. Un empate que nos llevamos un día más de discusión y de análisis. Bueno, como al quinto o sexto día,
recuerdo clarito que el comandante Daniel Ortega, dirigiéndose a Humberto, su hermano, le dijo: démosle los $10,000 a Eden y que se vaya a tomar el Congreso. Y así fue como, cuando Daniel se voltea a Humberto y le dice: Humberto, démosle los reales que se vayan, ya se decidió. Y así fue que se tomó la decisión, se habló al frente interno y la dirección le dio las órdenes que se fueran preparando, porque yo llegaba a montar un operativo. Ni siquiera le dijeron cuál era lo del operativo, porque es el secreto mejor mantenido en la historia del Frente Sandinista. El Frente Interno, en ese momento dirigido por Óscar Pérez Casar, se da a la tarea de buscar a 24 jóvenes para la misión de Patria Libre o Morir, es decir, un operativo trascendental que no contaba con un plan B. Para participar en la acción del Palacio, eso fue unos 15 días antes. Yo ya estaba trabajando con el Frente y había hecho algunas cosas en función del Frente. Me escogieron, me dijo: hay una misión que es Patria Libre o Morir. Bueno, el significado de Patria Libre o Morir es una vía sin retorno, pues. Y que en este operativo estábamos claros que no había un plan B. El domingo 20 de agosto del 78, que apareció en una esquina el compañero Asunción Armengol Ortiz, y con disimulo me llamó y me dijo que había un operativo Patria Libre o Morir, que me esperaba en la plaza Pedro Joaquín Chamorro, que queda ahí por el Colegio Salesiano. A lo que le respondí que sí. Cuando fueron la 1 de la tarde, que es lo que habíamos convenido, yo ya estaba en el parque, no sin antes despedirme de mi mamá. Y así fue cuando me trasladaron de Chinandega hacia Managua. Yo no acostumbraba a decirle a mi familia que iba a salir a tal parte, porque no nos quería ver mal, pues. Siempre anduve clandestino en las montañas, en casa de seguridad, y así partía a las misiones. Nunca le decía yo voy a tal cosa. Llegamos a Managua, nos trasladó ese mismo Armengol Ortiz. Llegamos ahí por la Plaza del Sol, ahí nos recogió un contacto. Ese nos llevó a la Plaza España. Estuvimos en Plaza España y tuvimos el cine Aguerri. Posterior cruzamos a la casa de Nicho Marenco y allí fue donde nosotros ya mirábamos de que la cosa iba en serio, pues. Ya estábamos seguros que el Congreso se reunía, y la última vez pasaban a sesión 3 meses, 6 meses, no sé cuánto. Y entonces, cuando supimos de que en ese día se reunían por última vez, se tomó la decisión y íbamos de viaje. Y eran caras serias. Y era una determinación de Patria Libre o Morir. No había mucho tiempo. El 22 de agosto, el Congreso sesionaba por última vez antes del receso semestral. Era la única oportunidad para ejecutar el plan. Los 24 jóvenes, reclutados por el FSLN, fueron transportados en vehículos a distintos puntos de Managua, para luego congregarlos en 2 puntos, una casa de seguridad sobre la carretera de Tipitapa y otra en Serranías, en el sur de la capital. Así se dieron las circunstancias difíciles, como es ponernos de acuerdo todos. Y llegó la presión a tal extremo de que Óscar Pérez Casar quería que nos tomáramos el Congreso sin uniforme. Entonces le digo, perdemos el factor sorpresa. Si lo tomamos sin uniforme, en la puerta estamos peleando, ya no lo tomamos. Y era una discusión tremenda, hasta que Humberto habló conmigo por teléfono. En esa conversación yo le expliqué que el Frente Interno quería hacer la acción sin los uniformes. Entonces que él me dijo, no se para toda acción hasta que lleguen los uniformes. Llegaron los uniformes de Costa Rica. Los uniformes fueron confeccionados por colaboradoras del FSLN en Costa Rica.
Un detalle que pocos conocen es que en el cuello de las camisas, las costureras colocaron una estampita con una oración cristiana, como una forma de protección a los guerrilleros. Ellos no lo supieron hasta días después de realizado el operativo. Los guerrilleros reunidos en las casas de seguridad no sabían la misión que iban a desarrollar en las próximas horas. Fue el comandante Edén Pastora el encargado de informarles del operativo y sus detalles. Pelaron los ojos, se volvieron a ver entre ellos. Y al final le dije, este es un cachimbazo el que vamos a pegar. Así con esa palabra, para que me entendieran a los nicas. Cuando te dicen 2 horas antes que vas a un operativo, Patria Libre o Morir, y que es a tomarse el Palacio Nacional, donde se sesionan los diputados, pues puchica, eso a uno lo agarra y lo retuerce ahí nomás. Por eso es que dice el comandante, mira que pelamos las charolas y nos volvemos a ver los unos a los otros. Yo recuerdo que como a las 4 o 5 de la mañana nos están enseñando el croquis del operativo que se iba a dar. Hasta ese momento nosotros estábamos dándonos cuenta de que cuál era el objetivo. Entonces el objetivo era el Palacio Nacional. En el momento, cuando me lo dijeron, ok, todo lo que viniera en función del Frente Sandinista, que ya sabíamos que Patria Libre o Morir era incluso hasta dejar la vida en cualquier misión que te planteara. En las horas previas al operativo se mostró el mapa a los guerrilleros. Se hizo un entrenamiento básico de utilización de las armas y se ultimaron detalles para que la acción se llevara a cabo sin improvisaciones. Cada miembro del comando contaba con un número asignado. El 0 fue el distintivo del comandante Edén Pastora, el líder de la misión. 22 de agosto de 1978, 12 del mediodía. 2 vehículos previamente acondicionados para simular patrullas de la Guardia Somocista salen de las casas de seguridad en carretera norte y carretera sur. El objetivo, llegar a los costados este y oeste del Palacio Nacional, donde se había planificado el acceso de las escuadras para tomar el edificio. Delante de nosotros iba un carro nuestro, que en cualquier tranque se quedaban peleando ellos, se morían ellos, pero nosotros íbamos a la puerta del palacio, no nos deteníamos, esa era la consigna de la misión. Entonces ese carro iba adelante y hay un momento en que se coloca un becat entre el carro y nosotros. Y yo veo que el becat empiezan a hablar entre ellos. Y hay un momento en que yo le digo al becat que va adelante. Entonces el becat se me cuadra, entonces yo le contesto el saludo. Agarro un micrófono que llevábamos allí simulando radio y empiezo a hablar como que estoy hablando. Entonces el becat adelantó al carro que iba delante de nosotros y se fue. Cuando íbamos por la calle, yo iba pensando, será la última vez que veo las calles de Managua. Y mis hijos decían, una mezcla de sentimientos, de alegría, de temor y de tristeza, por la posibilidad real de la muerte, pero alegre también porque teníamos la posibilidad de la victoria, del triunfo, de ganar. Generalmente había una tensión bárbara, venía de la carretera norte. Bueno, si nos dejan llegar al lugar, a la puerta, ¿verdad? Si nosotros logramos penetrar al lugar, tenemos éxito, ¿ya? Pero si no nos dejan llegar y se arma un combate en las calles, ahí la perdemos. Y creo que lo que te da temor es cuando comenzás a pensar demasiado en que si podés salir o no salir vivo. Entonces eso uno lo obliga a hacer, cumplir la misión y a como salga, cumplirla a como sea, cabalmente, que es lo que hicimos. Cada uno de nosotros miró el mapa y cada uno de nosotros ya sabía cuál era el objetivo de lo que iba a hacer en ese punto. Por ejemplo, cuando yo puse pie en tierra, en la entrada del palacio, para mí ya el miedo se terminó y se sobrepuso la idea de sobrevivir y de salir adelante en lo que íbamos a realizar.
En el momento que la tunga que va al lado me pregunta, me dice: comandante, dígame algo que llevo miedo. Miedo, le digo. Y esa mierda que lleva agarrado ahí entre las manos, si muere es matando, le digo, a estos que nos han matado siempre. Entonces la tunga soltó y dijo: eso es lo que quería oír, convertido en un monstruo, y yo también me di ánimo. ...12:30 del mediodía. Las dos escuadras del comando Rigoberto López Pérez toman sus posiciones y se da la orden de entrar al Palacio Nacional. La acción es ya sin retorno. El operativo de Patria Libre o Morir estaba en marcha. Yo había hecho los cálculos de que si llegábamos a la puerta ya habíamos triunfado. Que el chiste era en ese tramo de la casa de seguridad a la puerta del palacio. Porque ya en la puerta del palacio era irreversible aquello. El primero que sale cuando levanto la tolda es la tunga. Y la tunga se para frente al guardia y he entrenado la tunga de ver al ojo del guardia, porque en el ojo ves la intención del guardia. Esa era la misión de la tunga: se para bala en boca sin seguro frente al guardia. El guardia lo queda viendo y veía que pasaba uno, se bajaba uno y entraba. Veía que se bajaba otro, se saltaba al suelo y entraba. Como el tercero me pregunta: oficial, ¿qué pasa? Viene el jefe. Usted no puede estar armado, entregue el arma. Sí, señor, me dice, y me entregué el fusil. Entregue el arma. Cada miembro del comando toma una posición, irrumpen en el salón del Congreso y casi sin resistencia toman el Palacio Nacional. El comandante cero, Edén Pastora, portaba un pañuelo rojo y negro en el cuello. Los miembros del comando también se colocaron un pañuelo rojo y negro mientras duró el operativo. Una vez controlada la toma, asegurado el control de todo, ya habíamos peleado como 20 minutos contra una fuerza que iba pasando de la EBI entrenada por el mercenario Schani. Iban como 280 soldados en lo que se estaba dando la toma. Y estos vinieron, rodearon el palacio. Empezó un combate que duró como 20 minutos. Ya cuando estaba consolidado, y después de esos tiros, le ordenamos a Luis Palé que exigíamos de mediadores a los obispos tales y tales y tales, desde luego encabezando la lista Monseñor Miguel Obando y Bravo. Edén Pastora se dirige a Luis Paredes de Baile, primo de Anastasio Somoza, y le hace saber los puntos que exige el Frente Sandinista en el operativo. La primera exigencia del comando fue la presencia de los obispos de León, Granada y del arzobispo de Managua, Monseñor Miguel Obando. También se exigió la presencia de los embajadores de Panamá y Costa Rica para que todos ellos sirvieran de mediadores entre los sandinistas y el dictador, Somoza. El FCLN puso las cartas sobre la mesa. Somoza debía aceptar 4 peticiones fundamentales: la liberación de una lista de guerrilleros sandinistas que se encontraban en las cárceles de la dictadura, la proclama en los medios radiales, escritos y televisivos de un comunicado del FCLN, $500,000 en efectivo y una salida segura al aeropuerto, donde el comando tomaría un avión para viajar a un país en la región centroamericana. Las negociaciones avanzaban lentamente. 24 horas después, Somoza aún no aceptaba las condiciones del Frente Sandinista. Se le mandaron los documentos que publicaran esos documentos y Somoza se negó. Y la lista de los presos, y Somoza se negaba. Y le daba dando largas. Y yo me di cuenta que los compañeros estaban cansados.
porque todos llegamos cansados. Teníamos 5 días y 5 noches de trabajar, y cuando se va a un operativo de esa naturaleza, uno debe de ir bien dormido, bien comido, bien descansado. Entonces yo vi que pronto los compañeros estaban cansados, y yo, buscando en qué parte del palacio en Managua estaba, no di en qué parte de Managua estaba el palacio, y me di cuenta que yo también estaba cansado. Y mi reacción fue enojarme. Y fue cuando golpeé la mesa. Ya estaban las pláticas en ese momento. Había llegado Monseñor con el otro Monseñor y el embajador de Panamá. Yo me había retirado a revisar planes de emergencia y todo. Golpeé la mesa y estaba tan cansado que se lo dije en francés. C'est moi que commande ici. Por supuesto, los compas me vuelven a ver, ya se volvió loco este. Entonces yo me doy cuenta y se los digo en español. C'est moi que commande ici. Soy yo el que mando aquí, y se paran las negociaciones. Y así fue. Hugo Torres se volteó a mí, se puso de pie, se cuadró y me dijo: comandante, va a ser cumplida su orden. Se volteó donde Dora María y le dijo: Dora María, escriba hasta aquí, que hasta aquí llegamos. Me dieron el papel, yo se lo entrego a Monseñor Obando y Bravo y le digo: Monseñor, aligérese, llévetele este papel al dictador, que dentro de 30 minutos empiezo a fusilar si Somoza no cede. Entonces Monseñor me dijo: comandante Cero, en 30 minutos no me da tiempo de ir y venir. No es necesario que regrese de ahí, usted me avisa por teléfono. Y fueron los 30 minutos más tensos del operativo, porque en esos 30 minutos se arreglaba todo o se morían todos. Somoza recibió la nota de Monseñor Obando. Encerrado en su búnker, tenía los minutos contados para tomar una decisión. Esos eran los momentos más cruciales del mundo. Yo le iba en cuenta regresiva. Quedan 20 minutos para que Somoza pruebe si los quiere usted o no los quiere. Quedan 15 minutos. Quedan 5 minutos. Cuando di 5 minutos me volteé a Hugo Torres y le dije: Hugo, llévate a ese periodista Martínez allá a un cuarto y no le pegues un tiro, porque la detonación del tiro puede generar un pánico colectivo en todos estos diputados. Ahorcalo, y ahorcado lo tiras por el balcón. Entonces Hugo Torres se fue donde el tipo y con la UCI en una mano le puso la otra mano en la espalda y le dijo: pasá. Y aquel se levanta y ya se lo lleva. Cuando sonó el teléfono, tomó el teléfono: Palacio Nacional, Territorio Libre de Nicaragua, habla el FSLN. Y oigo la voz de Monseñor Obando y Bravo: comandante Cero, el señor presidente aceptó todas las condiciones. Bueno, entonces véngase para que afinemos detalles. Entonces puse el teléfono y me volteé y le dije: se salvaron. Somoza cedió, aceptó. El operativo estaba hecho. El 24 de agosto, aproximadamente a las 9 de la mañana, salieron del Palacio Nacional los miembros del comando y algunos diputados. Un bus que los esperaba en la entrada norte del palacio los transportaría hacia el aeropuerto, donde un avión aguardaba su llegada para transportarlos a Panamá. Una multitud se congregó a los costados de la carretera norte para saludar al comando victorioso.
Antes de entrar al avión, el comandante Cero levantó los brazos en señal de victoria y generó la foto que daría la vuelta al mundo. El Frente Sandinista de Liberación Nacional había logrado doblegar a una de las dictaduras más crueles en la historia latinoamericana. Yo creo que Somoza se dio cuenta y todos sus allegados y más de confianza se lo dieron. Se dio cuenta que había llegado a su fin. En este viaje en el tiempo, Edén y algunos miembros del comando nos llevan al lugar que una vez fue el primer territorio liberado por el FSLN. Entonces, cuando yo llego a la mesa directiva, están todos tomados. Aquí era la mesa directiva, entonces yo pateé. Vuelvo a ver y me llama Palé y me dice, oficial, ¿qué pasa? Ya vas a ver lo que pasa. Ya vas a ver. Y pongo la culata en la mesa y pego el rizo. Este es el ejército del pueblo. El Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bueno, puta, le hacen escritorio, mesa, temblaron. Entonces nos sacamos el pañuelo de la bolsa, el rojo y negro, y lo pusimos. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, hermano. El ejército del pueblo. El Frente Sandinista de Liberación Nacional. Mangán. ¿Ya te diste cuenta, hijo de puta? Este es un sueño de por vida. Un sueño hecho realidad. Sencillamente, con razón digo, en las mismas condiciones del pasado volvería a ser lo mismo. Este es un testimonio patriótico, este es un testimonio político, este es un testimonio revolucionario, todo movido por amor a este pueblo y que nos dan la razón y morimos con la satisfacción del deber cumplido. Pese a las amenazas de la Guardia Nacional, una multitud de entusiastas se lanza a las calles a celebrar el éxito del operativo y acompañar al comando victorioso hasta el aeropuerto. ¿Cuántos redes vienen? Vienen en lista como de 30 a 35 compañeros. ¿Entregaron el dinero, Cero? Entregaron el dinero. ¿Qué cantidad? Bueno, eso es... todavía no puedo decirlo, se le compete a la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación. Pero el comandante Edén Pastora deseaba hacer un viaje más. ¿Dónde comenzó todo para él? ¿Dónde comienza la historia del hombre que junto a 24 guerrilleros dieron la primera estocada a la dictadura somocista? El comandante Cero nos guía al principio, al lugar donde se hizo sandinista. Al Colegio Centroamérica venían a estudiar de todo Centroamérica jóvenes que sus padres no podían con ellos, muchachos rebeldes. Y era, por ejemplo, el caso mío. Mi madre, haciendo un esfuerzo sobrehumano porque no tenía los recursos económicos, me mandó a estudiar a ese colegio interno, que más que colegio parecía un reformatorio. Y allí me di cuenta, en ese colegio, lo primero que descubrí fue que habían clases sociales, que habían ricos y habían pobres. Y allí tomé esa conciencia, una de las primeras conciencias que fui adquiriendo. Pero más importante que eso no hubiera pasado a más,
si no se hubiera dado el otro caso. Yo que vengo de un hogar conservador, y me atrevo a decir ultraconservador, que en mi casa cuando oía hablar de los sandinistas se referían a los bandoleros, a los bandidos. Yo me crié en ese ambiente y buscando una educación, mi madre, para su hijo menor, me mandó a estudiar a ese colegio Centroamérica. Yo con una mentalidad de que los sandinistas, que el sandinismo había sido una época de bandoleros y de asesinos, pues. Y estudiando la historia de Centroamérica y Nicaragua, que la clase la dirigía un padre panameño y de la aristocracia panameña, por cierto, Fernando Guardia. Cuando llegamos a los años, en la historia de Nicaragua, a los años 26, 27, el cura exclama, bueno, aquí no aparece el héroe de la Segovia, aquí no aparece el más grande patriota nicaragüense, porque esta historia es censurada por estos muchachos aquí que están mandando los Somoza. Pero el general de Hombres Libres, Augusto César Sandino, no aparece aquí. Y el cura se lleva media hora o más hablando bellezas de Sandino. Para mí, dentro de mí fue un shock tremendo entre lo que decía el representante de Cristo, el jesuita, el imitador de Cristo. Por supuesto, yo era un niño, repito, provinciano, pueblerino, y lo que decían mis padres, que tanta actualidad el uno como el otro. Hay un shock. Oigo aquello y yo con estupor, una sorpresa enorme, lo espero en la puerta del aula cuando termina la clase. Y le digo, padre, ¿cómo es eso? Y vienen las preguntas y vienen las respuestas. Y conversaciones, y todos los días hablaba con el Fernando Guardia de Sandino. Cuando terminó ese mes y voy de vacaciones a mi casa, yo voy sandinista, que es lo más grande que me ha sucedido en la vida, que es lo más grande, la más grande transformación de mi vida.